vídeo de hoy vamos a estar viendo cómo llegamos a este punto. ¿Recuerdan que les dije que teníamos que tener esto andando en verano? Mirá cómo ando sudando. Quédate hasta el final. Bueno chicos, tenemos un suelo ahí de chapa que aparte va a reforzar bastante todo el chasis y va a ser parte de mi protección dentro del habitáculo por cualquier cosa que venga abajo, bien dura. Bueno chicos, después de dejar el suelo ya ahí soldado en el sitio, ahora me voy a poner con los pedales para ya tener los controles listos. Ya el del freno está básicamente ahí en el sitio, solo me falta mejorar un poquito aquí el sistema donde lo voy a conectar con la bomba. Y tengo que cambiar este sistema aquí porque el pedal de embrague que estaba usando aquí antes no me va a valer porque me hace muy poca palanca. Entonces me fabriqué esto en el torno, que es un casquillito que gira aquí adentro de otro, y esto lo voy a soldar aquí arriba, y desde aquí arriba hasta allá abajo voy a tener toda esta palanca con el pedal. Entonces tengo que quitar este tubo ahí del medio básicamente para poder tener espacio ahí para mi pedal. Y luego esta otra palanquita que tenemos aquí la vamos a subir hasta aquí arriba y la vamos a conectar con ese pedal allí para que cuando yo pise aquí abajo, toda esta fuerza es lo que va a mover allá mi embrague. Después voy a tener que reforzar bastante bien aquí esto porque la fuerza se va a transmitir obviamente a través de todo esto, pero eso no tiene mayor problema. Así que nada, como antes llevaba los tres pedales en el mismo eje y ahora el embrague no va, pues hay que quitar ese cacho, y aquí en la punta es donde tenía la rosca para fijarlo al sitio. Entonces ahora nada, hay que volver a hacerle un agujero aquí, hacer esa rosca para que nos quede a la nueva medida de los dos pedales nada más, porque el embrague va por separado. Y con este tubito estoy haciendo el pedal de embrague, lo estoy doblando aquí con el tubo ese en el tornillo de banco, así. Bueno chicos, lo hemos logrado. Después de varios intentos, tenemos aquí un pedal de embrague. De hecho, ahora está tan suavito que no me hace falta tanto palanca. De hecho, está demasiado suave y el tacto no me gusta. Entonces, puedo hacer la palanca esa más corta, mejor para mí. Esta que tenemos aquí, ahora la vamos a ver mejor. Pero en fin, ya el pedal ahora sí me mueve el embrague. De hecho, lo mueve muy poquito y muy suave. O sea, la relación está demasiado, pero lo podemos aprovechar y bajar entonces este ball joint hasta abajo. Bueno, aquí se ve mejor el sistema que hice. Básicamente el pedal de embrague viene desde aquí abajo hasta aquí arriba. Aquí pivota y mirar, suavecito con la mano lo puedo mover, imaginar con el pie. Entonces, en esta palanca que tengo aquí arriba, tengo demasiada, voy a bajar esto como hasta por aquí, más o menos. Y de esa manera, con menos movimiento, voy a hacer más embrague. Y no me hace falta que sea tan suavecito, porque mirar ya cómo está aquí. O sea, esta es la primera parte del embrague y la verdad que no me hace falta tanto, solo me hace falta este último pedacito, sería brutal. Entonces voy a hacer otro agujero aquí y otro agujero aquí
y a ver cuál me gusta más. Bueno chicos, tenemos suelo. Los 3 pedales conectados básicamente. El del gas ya está conectado aquí también. Voy a cortarle a la medida y conectarle a los carburadores y ya me quedaría acelerador, freno ya está conectado, solo tengo que purgar esa rueda. Y el embrague también, lo tenemos por ahí. Ya listo, eso después lo voy a cortar para no tener tanta metal ahí saliendo. Pero la verdad es que es brutal, o sea, quedó suavecito con la mano. O sea, brutal. Con el pie mucho mejor. Obviamente ahí tengo que hacerle la chapaletita luego, que se la haré. Pero bueno chicos, lo primero que voy a tratar de hacer ahora mismo es ponerlo en marcha. Y una vez que lo tenga en marcha, como todavía no tengo conectada la palanca de las marchas, me bajo, con el apagado le pongo una marcha, piso el embrague, lo enciendo otra vez y voy a tratar de, con el embrague, que ruede un poco para adelante. A ver si lo logramos. Tenemos la gasolina conectada, la manguera que va allí, el ahogador, el cable del acelerador, el freno y el embrague. Tenemos todo. Bueno chicos, ahora que ya tenemos pedales y tenemos toda esta historia por aquí adentro, me voy a poner un poco con el motor también. Estas bobinas de aquí se van a ir, que esto es horrible. Esta tapa de motor la vamos a pintar y vamos a poner de una vez las bobinas del Kawasaki ZZR600 que tengo por allá, que las vamos a poner por aquí así bien puestecitas y vamos a rutear los cables nuevos que tengo también, rojitos, todo bien puestecito por aquí en su sitio y que quede toda esta área bien limpia. Entonces yo me había pedido estos cables, pero las bobinas de mi Yamaha FJ no son de cables que se puedan cambiar. En cambio las del ZZR600 sí que valen. Entonces voy a hacer la conversión a bobinas de estas para ubicarlas bien en un sitio ahí bien guay. Les hago unas piecitas aquí para sujetar con el torno y así ya voy con todos mis cables nuevecitos. Bueno chicos, ya tenemos entonces aquí esto conectado. El acelerador, aún todavía me falta hacerle un tope que viene de aquí hasta acá, que eso lo voy a hacer ahora mismo, para que cuando el pedal regrese no haga todo loco esto así, sino que sea acelero y tac, y también le voy a poner un muelle, o sea, un tope aquí y un muellecito aquí, para que venga tac, y sea algo así bastante sólido, igual que el del embrague, que quedó fenomenal. El del embrague, mirar cómo hace. Al embrague le tengo que poner un tope de recorrido. Básicamente es que llegue a un sitio y que no baje más para no dañar nada en la caja del motor, ¿no? Aquí, pero vemos como cuando regresa, hace tope contra esto propio. Aquí después luego le pondré una gomita y ya está, para que no haga escándalo. Y bueno, el freno también le tengo que hacer otro tope para que no se salga así hacia atrás, como se acaba de salir, para que vaya para adelante, tac, y llegue aquí otra vez. Adelante, tac, y ese es el tope de recorrido hacia atrás. También otro por aquí. Entonces tengo que hacer como una piecita que vaya de aquí hasta allá, para poder fabricar encima de esa pieza los topes del acelerador, del freno y el del embrague también de recorrido. Pero antes de eso, como ya aquello está funcionando y funcionaría para poner una marcha y avanzar para adelante, esos son detallitos, que todos los detallitos los voy dejando así un poco para el final. Luego al final, cuando ya tenga todo listo, todo funcionando, andando con los amortiguadores conectados, voy a ir a la dirección. Vamos a hacer un buen repaso a la dirección, mover aquella pieza de un sitio para el otro, dejarlo ya todo bien y dejar toda esa parte de la dirección lista, que ya es una pieza. Y así voy con todo, porque si no, yo pienso que para mí es mejor hacerlo, o sea, para mí es mucho mejor hacerlo de esa manera. ¿Por qué? Porque ya estás viendo un poco el producto final, te mantienes súper motivados, quieres seguir haciéndolo, no te frenas, no hay retrasos, hay menos retrasos de esa manera, porque ya lo estás montando y aunque no sea la parte final, ya tiene una dirección. El bicho va a rodar y se va a mover para los lados. No es que vas a ir así a hacer un campeonato de carcross, por ejemplo, que esto nunca va a ser eso, o sea, yo lo quiero para un hobby. Pero, quiero decir, lo puedes poner a funcionar, puedes poner a andar y entonces ya en ese momento en el que ya no te estancaste, más adelante pues ya tienes las cosas preparadas para hacerlo de una manera correcta. Esa es mi manera de atacar los proyectos y creo que esa es la manera correcta para la gente que no tiene tanto presupuesto como yo.
Entonces, ahora lo que vamos a hacer es, voy a desmontar estos carburadores, los voy a sacar por debajo y voy a mirar unas cosillas. Y estos cables de bobina y estas bobinas, esto no me gusta, esto es horrible. Aparte, estos cables no se pueden cambiar, se cambian solo directo con la bobina. Voy a estar montando las bobinas de mi Kawasaki ZZR600 con unos cables personalizados que ya tengo todo por aquí. Y vamos a ver eso, voy a poner las bujías nuevas también para así hacerle como un medio tune-up aquí al motor para que vaya todo guay. Así que nada, lo primero, bujías, cables y bobinas, hacemos toda la conexión correcta allí. Y ya sacamos nuestros 3 cables que van para allá abajo. Aún todavía no voy a deshacer el cableado porque bueno, eso va a ser un trabajo de un fin de semana entero solo para eso, que probablemente sea el fin que viene. Pero este fin de quiero dejar el coche ya encendido y funcionando, entrando las marchas y todo, que eso es lo más importante. Vamos a poner la palanca en las marchas también ahora. Bueno, y aprovechando que las bobinas del Kawasaki sí podemos cambiarle los cables, a diferencia de las del FJ que no se le pueden cambiar, aquí se desenrosca esta tapita y salen los cables originales y le podemos poner nuestros cables que tenemos aquí, bien guapos. Así que vamos a cortarlos a la medida, hay que abrirle un poquito este agujero para que el cable termine de llegar hasta el fondo y poco más. Bueno chicos, ya tenemos aquí la tapita de balancines pintada, las bujías limpias, cables colocados y cortados a medida, las bobinas puestas ahí adaptadas en el sitio. Ahora tengo que conectarle los cables que venían a las bobinas originales y nos vamos a eliminar entonces esto. Ya tenemos nuestros cables reemplazables con bobinas de Kawasaki. Bueno, creo que va a ir mejor de esa manera y se ve mucho más estético que con aquellas bobinas. Así que nada, vamos a hacer la conexión y vamos a probar a ver si arranca y mantiene ralentí. Bueno chicos, ya tenemos aquí bobinas adaptadas, luego tengo que mejorar este cableado, ponerlo así todo juntito y tal, y meterlo en un forro, y ya lo bajaremos para la parte eléctrica que va a vivir aquí adentro en una caja hermética. Entonces, ahora mismo ya tenemos la chispa correcta, ¿vale? Está funcionando todo correctamente por la parte de la chispa. Ahora vamos a mejorar la parte de la gasolina, voy a sacar las tapas de los carburadores, vamos a limpiarlo todo bien por dentro, los flotantes, porque no se debe estar llenando de gasolina los carburadores, y por eso no me arranca bien, y bueno, vamos a tratar de regularlos un poquito a ver qué tal. Ya los tengo aquí desmontados, vamos a sacar las 4 tapas estas y vamos a ver qué es lo que está pasando ahí adentro. Bueno chicos, ahora sí, ya he limpiado los carburadores, está todo instalado. Vamos a probar a ver qué tal arranca. ¡Hija! ¿A qué me regalas eso? La mejor de este videojuego, papu. Yes. Bueno chicos, ya tenemos aquí muelle de retorno, cable del acelerador conectado. Tenemos aquí el tope del acelerador también de retorno, el muelle y su cable conectado. Y ahora aceleramos y regresa así, mira. Y aquí también. Todo engrasadito. Limpiamos, ponemos filtros y ya por ese lado estaríamos listos. Falta hacerle el tope al freno exactamente igual y ya tendríamos esos controles listos. Tendríamos que hacer entonces la palanca de las marchas. Bueno chicos, ahora sí viene la palanca de las marchas. Esta era la palanca de las marchas que tenía en el engendro. Antes ella iba así debajo del volante, ¿vale? Y las marchas pasaban así, clas, 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 clas. Ahora la voy a poner aquí así, algo de lado y algo así, para que me queden así como si fuera un clásico americano. Pas, 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 para arriba, para abajo, secuencial igual, pero con esta palanquita, así que la verdad que está súper guay. Bueno, y ahora que ya tenemos la palanca de cambio fijada allí, toca hacer el varillaje. Y para hacer el varillaje necesito una varilla que va de aquí hasta allá. Luego necesito un inversor de giro, porque este movimiento así, lo tengo que convertir en movimiento así y así. Las marchas suben así y así. Entonces para eso tengo esta piecita, que en el engendro antes era recta. Ahora la corté aquí y la puse así a un lado, para que cuando yo empuje mi varilla así, hacia adelante y hacia atrás, este es el punto de pivote, vale, va a ser así. Entonces ya convierto el movimiento que viene de aquí recto a movimiento así y así hacia arriba. Luego esto es lo que entra en la palanca de las marchas. Esta varillita la voy a recortar un poco y básicamente entonces esto se va a mover así para arriba y abajo. Va a mover esto hacia arriba y hacia abajo, y esto va a mover las marchas hacia arriba y hacia abajo, y todo eso conectado a mi palanca aquí.
Se hace esto así, para adelante, para atrás. Y ahí lo tenemos. Aire. Mira, hazme un favor. Aquí este cable, conéctamelo ahí que se desconectó la bobina, ¿ves? Estaba 2 cilindros, cuidado. Ese blanco ahí, mira. Esto. No, arriba, mira, arriba. No, que está desconectada de esto. Sí, va aquí, mira, ahí lo tienes. Justo, ahí en plano. Ahí, dale para arriba ahí. Ajá, eso fue que pisé el cable antes sin querer. Vale, ahora sí. Ahora sí. Imagínate como encendido a 2 cilindros. Imagínate ahora. Se me quedó sin corriente aquí, pues no tengo batería. Bueno. Vamos a tratar de hacerlo rápido. Bueno chicos, le di la vuelta a la membrana del embrague. Tenemos demasiado throw aquí en el embrague. Debería tener solamente 1 centímetro. Throw es como que de cuánta cantidad de empuje hacemos sobre la varilla. Y tengo un poquito más de 1 centímetro. Y la membrana del embrague le he dado la vuelta. Tengo que sacar entonces esta tapa ahora. Empujarla de nuevo para atrás. Plop. Regular el drop. Sellar otra vez la tapa y echarle otra vez el aceite dentro. Porque aparte para sacar esta tapa le tengo que sacar el aceite. Nada, vamos allá chicos, no es tan complicado tampoco, que son todos estos tornillitos aquí alrededor, pero lo fastidioso es tener que sacar el aceite, sellar la tapa y bueno. Vamos a darle, así ya vemos cómo está todo por dentro. Bueno chicos, ahora sí, las marchas ya conectadas, el embrague ya mejor regulado, todo lo demás ya conectado, acelerador, freno, bobinas, cables, bujías, todo ya listo. Vamos a ver si lo logramos por fin encender, que se mantenga en ralentí, meter primera y avanzar. Esa es la meta de este vídeo, esa es la meta de este fin de semana, es dejarlo que ya yo pueda meter una marcha allí y avanzar y empezar entonces a dejar el eje trasero completamente reforzado, ya listo, y empezar de atrás para adelante a dejar todo absolutamente listo, depósito de combustible, bomba, empezar a hacer las chapas que protegen la cabina de la parte de adentro, pero en fin, ya tenemos esta parte aquí, vamos a ver qué tal. Bueno chicos, ya saben que si les ha gustado este vídeo, no olviden suscribirse, darle like, comenten por allá abajo para que aparezcan aquí en la lista de los top commenters, como son el señor Héctor Catalán, Mauricio, Mr. Luis, TR Precision Machining, el señor Martín Araoz, el señor Rad Wolf y mi hijo Tobías, que se agregó él por aquí.
Un saludo, Tobías. Ahí te dejo ya ahí agregado, ¿vale? Si quieres aparecer en esta lista, pues ya sabes, todavía nos quedan 4 números más, porque todavía lo voy a dejar adicional. De hecho, lo vamos a poner de primero, luego por ahí. Nos quedan 4 números más por aquí, porque a mi hijo lo voy a dejar, obviamente. ¡Anda! ¡Dale gas! ¡Dale gas! Nos quedan 4 números. Deja este computador por allá abajo. Nos vemos en el próximo vídeo. Gracias.